Pues soy periodista, soy madre de familia numerosa, de 5 hijos, de distintas edades. Mi hija mayor tiene 24 años y cada 4 o 5 años he tenido un hijo. Mi hijo pequeño va a hacer este mes 6 años. Y yo era una madre muy confiada en el sistema, vacunaba de todo lo que me decían mis pediatras, incluso de más. De esas que decían, bueno, esta no entra en la cartilla, en la recomendación. Sabéis que en España ninguna es obligatoria, ¿verdad? Que esto lo repito yo mucho. Pero para los que nos están viendo, tenemos la fortuna inmensa de que en España ninguna es obligatoria, son intensamente recomendadas. Pero aparte de las del calendario recomendado, siempre la Asociación Española de Pediatría va por delante y hay muchos fans dentro de los pediatras, fieles seguidores de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. Y ya con mi hija mayor me decía, bueno, pues ponle la del Prevenar 7, que entonces eran 7 cepas del neumococo. Y yo se la puse. Y mi hija mayor tuvo un ingreso hospitalario por neumonía. Tuvo 2 neumonías graves así y una de un ingreso de una semana. Y digo, pues si le he puesto la vacuna del Prevenar 7. Bueno, pues ahí en mi libro, el libro negro de las vacunas, que se lo dedico principalmente a mis hijos, luego me encontré el documento del Ministerio de Sanidad donde reconoce por qué no la recomendaba. Y era porque producía neumonías más graves que si no te lo hubieses puesto. Y la explicación es porque cubría como las cepas, de la explicación que da el Ministerio de Sanidad es como que cubría las cepas más benignas, con lo cual entraba una enfermedad por sustitución de otra más grave y bueno, pues producía estas neumonías graves. También le puse la de la varicela, que entonces no estaba, pero era solo una dosis. Luego sabéis que los calendarios han ido creciendo y creciendo y hasta el punto de que ahora en España tenemos entre 59, 60 dosis hasta los 18 años. En Estados Unidos son 80. Trump dijo 80 dosis de vacunas en Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos 2 epidemias, o por lo menos en los países donde más vacunan, tienen 2 epidemias reales, que es el autismo y el cáncer pediátrico. Esto me lo dicen mucho algunos doctores amigos, como el doctor Oscar Bota en Argentina, donde tienen esa terrorífica ley comunista de vacunación obligatoria y compulsiva. Compulsiva es que si detectan que el niño no está vacunado, pues viene alguien a casa, se lo llevan de los brazos de la madre y les pinchan 5 o 6 pinchazos con múltiples vacunas. Y esto no puede ser. Hay que decir que eso no son derechos humanos y no sé cómo hay muchos fans, ¿no?, del presidente actual que dice que es liberal, pero no puede ser liberal si mantiene esa ley que viene de atrás, ¿no?, si mantiene esa ley de vacunación obligatoria y compulsiva. Así que hay que luchar mucho. Y en los países donde eso es obligatorio, pues hay otros métodos. O sea, puede ser obligatorio para ir al colegio, pero hay homeschooling, o hay múltiples vías de escape, o hay exenciones de vacunas, que hay médicos con conciencia, ¿no?, de que saben los tóxicos. Bueno, pues en el devenir yo era muy confiada en el sistema, pero en el año 2010 me enteré de una cosa que era terrible para mí, y es que algunas vacunas contienen células de fetos abortados. Y está reconocido en los prospectos, y hay un artículo muy interesante que yo menciono mucho, que es Vacunas, biotecnología y su relación con el aborto provocado, publicado en el año 2008 en Cuadernos de Bioética, de José Luis Redondo Calderón. Y ahí hace un repaso de esas líneas celulares procedentes de fetos abortados y vamos, que está todo documentado, bien en los prospectos y en múltiples organismos como la FDA. Y yo se lo presento a mi pediatra y no lo conoce. Y me extraña mucho que no lo conozca. Se lo consulta a su comercial farmacéutico y se lo reconoce, porque claro, hay que reconocerlo porque está en el prospecto. Y yo intuyo como madre que eso, con esa procedencia mala, pues no iba a tener nada positivo. Y efectivamente enseguida me encuentro con los estudios de la doctora Teresa Deiser, que Juan ha mencionado algunas cosas de ellos, yo creo que eso se refiere a ellos, donde relaciona desde que se introducen esta serie de vacunas cómo el autismo se incrementa. Y en concreto es la triple vírica. Para el sarampión, paperas y rubéola es la primera que empieza a utilizar esta línea celular. Y es que el ADN contenido en la vacuna, la explicación es que casa con el ADN del receptor de la vacuna. Y esto es como una ruleta rusa.
yo empiezo a desconfiar de estas vacunas y ya a mis hijos no se las pongo, pero de las otras seguía más o menos confiando. Y entonces, cuando mi cuarto hijo, que nace en el 2014, tiene una reacción adversa a sus primeras vacunas de dermatitis atópica, es cuando me entero de los componentes tóxicos. Y son muchos. Entonces yo ahí le calculo cuánto aluminio había recibido y había recibido más de 1 miligramo de aluminio en 3 pinchazos. Y venía en el prospecto que la dermatitis, que es lo que él tuvo, está reconocida en las fichas técnicas. Bueno, he de decir que después de terminar el libro negro de las vacunas se me quedan muchas cosas en el tintero, y todo esto del autismo, que es a mí lo que más me impacta también, pues es lo que recojo en este libro de Vacunas y Autismo, la verdad silenciada. Y aquí me llega mucho que digan que no hay evidencia. Digo, ¿cómo es que no hay evidencia? Dicen de que las vacunas provoquen autismo, cuando yo me he encontrado tantos estudios publicados en Biblioteca Médica que dicen que sí hay. Y bueno, pues es un recopilatorio de todos los 4 estudios de la doctora Teresa Deiser, otro más relacionado con la triple vírica, luego con el aluminio, que es tóxico y neurotóxico, luego con el mercurio, luego con el incremento de dosis también, los estudios de Russell L. Blaylock, que a mayor número de dosis, pues más carga de aluminio también. Y bueno, cuando van incrementando el número de dosis, pues va también pues incrementándose esta epidemia de autismo real. Y bueno, entre los componentes tóxicos de las vacunas infantiles son muchos. Una vez me preguntó Juan Zaragoza en su programa ¿cuántos adyuvantes hay? Y dije, Juan, qué pregunta tan difícil, es que hay muchísimos adyuvantes. Y bueno, en el capítulo 23 hablo de los tóxicos en las vacunas reconocidos. Y aquí la Asociación Española de Pediatría, como sabéis, con grandes conflictos de interés con la industria farmacéutica, porque su comité de vacunas trabajan para las farmacéuticas, algunos declaran hasta 25 farmacéuticas para las que han trabajado en los últimos 5 años y trabajan en sus consejos de asesores, en ensayos clínicos y en actividades docentes. Bueno, pues la Asociación Española de Pediatría reconoce algunos alérgenos y hace una lista. Y la lista es muy larga. Es albúmina humana, anfotericiana B, AS04, que este es un adyuvante con una alta carga de aluminio, borato de sodio, clotetraciclina, etanol, estreptomicina, fenilalanina, fenol, fenoxietanol, formaldehído, que es cancerígeno el formaldehído, fosfato de aluminio, gelatina, gentamicina, glutamato monosódico, glutalreído, hidróxido de aluminio, hidroxifosfato, sulfato de aluminio amorfo. También dice que causa alérgenos el huevo y el pollo, la canamicina, el látex, las levaduras, el MF59C1, que este es escualeno, la neomicina, polietilenglicol, poligelina, polimicina B, polisorbato, que conocemos el polisorbato 80, ¿no?, que es mutagénico también, el sorbitol sacarosa, trometamol, y bueno, la lista es muy larga. Esto es lo que reconoce la Asociación Española de Pediatría en un documento en su propia página web. Y bueno, esto no lo saben, los padres no lo saben, los médicos no lo saben, y ya sabemos por qué no lo saben, porque el sistema no quiere que los médicos estén formados en vacunas. Yo me quedo sorprendida porque yo sé más que mi médico, y es porque incluso la Organización Mundial de la Salud reconoce que los médicos están poquísimo formados en vacunas, como mucho reciben medio día de formación en vacunas. Con lo cual, toda la formación que van a recibir después es de mano de las farmacéuticas. Y las farmacéuticas no les van a dar ahí los prospectos, ni las fichas técnicas, ni estos más de 220 estudios que vinculan las vacunas con el autismo. El último estudio, por decir algo, porque es muy ilustrativo, es de una científica en Helsinki, y es de abril del 2025 y tiene este título traducido al español: Evidencia
que demuestra que las vacunas infantiles causan autismo y otras discapacidades intelectuales. Y en las conclusiones dice, el debate sobre si las vacunas causan autismo se ha visto empañado por los poderosos intereses financieros de las partes interesadas en la fabricación y comercialización de vacunas. Sin embargo, una relación causal entre las vacunas y el diagnóstico de autismo se confirma por los siguientes hechos, y los va detallando uno tras otro. O sea, que esto debería de estar dando la vuelta al mundo, igual que debería estar dando la vuelta al mundo, aunque sea pro vacunas, Trump, esa rueda de prensa, como bien ha señalado Juan, porque ahí reconoce y habló no solo del paracetamol en embarazadas, habló que no se lo den a los bebés, que no se lo den a los niños, que separen las vacunas. Realmente está restringiendo las vacunas porque se dice no a la de la hepatitis B, que también llevo aquí varios estudios que vinculan la de la hepatitis B, que se pone al nacimiento, que muchas veces nos la han colado, aún no siendo obligatorias en España, si te despistabas, ¿no? Si se llevaban el niño a bañar, ya venía con la vacuna de la hepatitis B puesta. Ahora, afortunadamente, esa del nacimiento la han quitado, se sigue manteniendo a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, son varias dosis, y las meten en hexavalentes. Bueno, pues esa vacuna está muy relacionada con el autismo, como también hay estudios que relacionan la vacuna de la gripe en embarazadas con el autismo. O sea, no te puedes tomar nada durante el embarazo, pero te pueden pinchar 6 vacunas. 6 vacunas para embarazadas son las que sigue recomendando la Asociación Española de Pediatría. Difteria, tétanos, tosferina, que va junta. La de la gripe, siguen recomendando la del COVID, que esto hay que ser genocida para seguir recomendando esta inoculación tóxica, y a la Asociación Española de Pediatría también les gustaría que las embarazadas se pinchen la vacuna que no es vacuna, la del virus respiratorio sincitial, la del VRS. Bueno, pues esto nos vacuna es un tratamiento de anticuerpos monoclonales, que si uno ve los componentes, pues algunos componentes de anticuerpos monoclonales dicen que están fabricados en células de hámster chino, algunos dicen en mielomas, ¿verdad? Que es tumores. Bueno, pues esta serie de componentes tóxicos, cancerígenos, mutagénicos son los que campan en las vacunas. Sabemos desde el año 2014, por los estudios de los italianos Gatti y Montanari, que analizaron 44 vacunas infantiles que contenían contaminación a nivel nano. Pues había cobre, tuxteno, oro, acero inoxidable, una serie de nanopartículas que es imposible de explicar por cualquier contaminación del laboratorio, porque no se puede ser tan guarro para tener todo eso. Y está ahí, y campan a sus anchas. Entonces, ¿por qué no hay controles de vacunas? ¿Por qué no se recetan las vacunas? Dice en el Vademecum y en la Agencia Española del Medicamento que todas las vacunas, todas, tienen que ser con prescripción del médico, del facultativo, con receta, y no se hace. ¿Por qué nos hemos saltado este requisito? No se explica. Igual que no se explica que los médicos no sepan de vacunas. Y ellos tienen mucha más disonancia cognitiva que podemos tener nosotros. Yo tuve mucha disonancia cognitiva porque nos han educado en que las vacunas son seguras y eficaces y han salvado la humanidad, y cuando empiezas a ver que tienen una serie de componentes que son tóxicos o poco éticos, y que esos, por ejemplo, poco éticos, que a mí me daban mucha repulsa, ves que están vinculados también con el autismo, y que las altas cargas de aluminio sobrepasan con creces a lo que dice la Agencia Medioambiental Europea o la Agencia Medioambiental de Estados Unidos. Encontré un documento en la FDA que dice que por vía parenteral inyectada solo se puede recibir 4 o 5 microgramos por kilo de peso corporal por día. Bueno, pues esto sobrepasa con creces el aluminio que reciben por vía parenteral los niños en una sola visita, porque si le pinchan tres
3 pinchazos, múltiples vacunas. Yo hice los cálculos para el año que nació mi cuarto hijo, en el 2014, y eran 47 veces más para un peso dentro del rango normal, por ejemplo, de las niñas. Y luego pasa que los niños prematuros mantienen el mismo calendario de vacunas que el resto. Si tienen menos peso, todo ese aluminio va a ser mucho más dañino. El otro día en la presentación de mi libro en Madrid, una persona me decía que había tenido mellizos y que bueno, que tenían cosas, pero que afortunadamente no tenían cosas tan graves como otros mellizos u otros gemelos que estaban realmente mal y tenían mucho autismo también u otras dolencias, enfermedades autoinmunes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque tienen menos peso corporal y es verdad que los tóxicos pues es más difícil, reciben más conforme a su peso y es más difícil de eliminar. ¿Y qué más cosas en mi tiempo así importante para todos los que me veis por primera vez? Bueno, pues que el mercurio no lo han eliminado. Es mentira que lo hayan eliminado, se mantiene en América en las vacunas multidosis como conservante y en España se sigue manteniendo y en Europa como inactivador de virus y bacterias. 5 minutos. El efecto de los fetos abortados en la vacuna. El efecto de los fetos abortados en las vacunas. Vale, pues estas vacunas se empiezan a poner en Estados Unidos en 1979, se amplían ya, sustituyen a las anteriores, que eran monovalentes, una para el sarampión, para las paperas, para la rubeola. Esta triple vírica sustituye en el 83 y el autismo justo se dispara. La doctora Teresa Deischer estudia con datos estadísticos en Estados Unidos, en Australia Occidental, en Reino Unido y en Dinamarca. Esto es un estudio del 2014 y ve que el punto de inflexión, el crecimiento del autismo es justo el mes de la introducción de esta vacuna y no se corresponde con el cambio del manual de diagnóstico del autismo ni con la edad paterna, porque establecen por grupos, por edades paternas y ven que con el mismo manual de diagnóstico en los distintos países el autismo se dispara. O sea, el único parámetro que va de la mano con el crecimiento del autismo es con la introducción de estas vacunas. Estas vacunas, ella lo explica, que es una terapia génica que está relacionado con el autismo, con las enfermedades autoinmunes y con el cáncer. Que es verdad que esos niños tienen mutaciones ad novo, que son nuevas, que no tenían sus padres, y se ve claro cuando no vacunaban en el embarazo y esta vacuna triple vírica se viene a poner al año y medio, ahora la van bajando, ahora se pone al año, a los 18 meses, y eran niños que hablaban, que se relacionaban bien, que caminaban, que bueno, pues que mantenían bien el contacto visual. Pero es poner esta vacuna y a los 15 días, hay algo pasa a los 15 días, a la semana, a los 15 días, tienen un autismo regresivo, con lo cual es mentira que sea genético. Por lo que sea, porque tienen cierta debilidad mitocondrial, porque tienen algunos genes, que sí que es verdad que hay algunos niños que tienen trastocado cierto gen, uno de ellos también es el MTHFR, por lo que sea, son más susceptibles. O a lo mejor incluso el propio mecanismo, ya no me estoy leyendo un libro muy interesante, que es la teoría del bolus, también el propio mecanismo de la inyección, que hace que a lo mejor esos tóxicos pasen a la sangre. No sabes que eso del émbolo, ¿no? De ver un poco si sale si no sale sangre, si sale aire. Pues a lo mejor esos tóxicos están pasando a la sangre más directamente. Y sí que es verdad que todos los tóxicos pueden migrar. O sea, el aluminio no se queda en el bracito, el aluminio pasa al cerebro. Ahí me estoy yendo de las células de fetos abortados. Lo de las células de fetos abortados, la doctora Teresa Deischer lo explica porque, y ella lo ve, que hay ciertos puntos del genoma donde la cadena se puede romper más fácilmente y los localiza. Y es que como son fragmentos cortos de 215 pares de bases, pues son fácilmente insertables en el genoma.
y pues puede ser una de las vías que provoca autismo. De hecho, coincide año de introducción de esta vacuna novedosa con esta fabricación en células de fetos de células humanos con ADN fetal y el incremento del autismo. ¿Qué más cosas? Pero no solo autismo, también he dicho cáncer pediátrico y enfermedades autoinmunes. Y ya me he pasado de tiempo, creo. Y bueno, pues para resumir alguna cosa que quería decir, bueno, que es en este libro son de verdad muchos estudios hay muchas cosas muy interesantes. También, por ejemplo, el doctor Andrew Molden, canadiense, él descubre que cada vacuna provoca daño y que tiene mucho que ver, cambia cierta la sangre, somos seres electromagnéticos, ¿no? Ahí algo se perturba. Y él lo ve claro en los músculos de la cara. Dice que produce pequeñas isquemias que, aunque no se vean en imágenes del cerebro, están ahí. Y entonces pasa y él lo ve claro, es una eminencia, aparte pues es neurólogo, es médico, empezó estudiando creo que biología, luego hizo la carrera de medicina, de neurología. Él ve claro que las asimetrías en el rostro, entonces ve a lo mejor que el niño tiene el parpadeo que no es simétrico con el otro ojo, que tiene la sonrisa que se le cae por un lado, el ojito. Todos esos son daños, pequeños daños isquémicos que quedan reflejados en los músculos de la cara. Y es muy, muy interesante. Traduzco 2 entrevistas de él. Este médico era muy incómodo para la industria farmacéutica, desde luego, y muere en extrañas circunstancias. Dice que se suicidó con 49 años, pero coincidía que iba a presentar unos datos de otros estudios muy interesantes. Entonces, pues nos encontramos con un panorama muy complejo. Muchos daños de vacunas, bueno, muchos, deberían de quedar recogidos en los organismos que recogen los daños por vacunas, como Eudravigilance aquí en Europa, el VAERS en Estados Unidos, el del Reino Unido que se han separado también tiene el suyo propio. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo llevo aquí, he buceado en el VAERS, que para mí me parece como más fácil, y hay muchos, o sea, hay unas narraciones que te pones a llorar porque muchos lo envían el médico, pero también los padres, entonces cuentan desde la vacuna, todo el proceso de cambio del niño, pero son pocos. ¿Por qué son pocos? Pues porque hay muchos impedimentos para que esos reportes lleguen a donde tienen que llegar. Hay un estudio muy interesante que es el informe Lazarus en Estados Unidos que viene a reconocer que se reportan menos de un 1%. Esto es terrible, o sea, habría que multiplicarlo por 100. En España nos dice el Ministerio de Sanidad que es un 5% lo que se reporta, pero a mí me parece mucho más fiable el de Estados Unidos, que dice que es menos de un 1% de los daños por vacunas. Y creo que ya se me acaba. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que va a cambiar el paradigma de la medicina y termino siendo positiva. ¿Por qué? Porque igual que yo me he enterado y he encontrado los estudios, pues están aquí. Lo organizo yo por lo que más me ha impactado, por lo que sea. Pero bueno, yo lo organizo y aquí está resumido. Pero muchos enfermeros, muchos médicos me están diciendo que se están leyendo mis libros, con lo cual ahora estáis aquí muchísimos y estáis enterados de todo esto. Así que esto va a ser como una bomba en expansión en positivo. Los médicos, si tienen disonancia cognitiva, pues tendrán que dejar de tenerla, pero aquí tendremos que informar a los médicos, a los enfermeros, tendremos que abandonar ese miedo que nos han inoculado desde mucho tiempo a las enfermedades y, sin embargo, bueno, pues tenemos muchas enfermedades crónicas, autoinmunes, diabetes, que se ha multiplicado por 4 en pocos años,
el autismo, que es una verdadera epidemia, 1 de cada 31 en Estados Unidos, 1 de cada 12 si son varones en California, aquí en España reconocen 1 de cada 100 niños. Bueno, ¿qué está pasando? Tenemos que despertar ya. Entonces, nos tienen que dar mucho miedo esos componentes mutagénicos, genotóxicos, cancerígenos, que vienen inoculados y que todo lo inoculado va a hacer mucho más daño que todo lo ingerido, porque pasa todas las barreras propias del cuerpo. Si nosotros comemos algo, un tóxico, el cuerpo se va a defender. Pero si al niño en su tierna infancia no tiene el sistema inmunitario desarrollado, la barrera hematoencefálica no se cierra hasta los 2 años de edad, pues, ¿qué está pasando ahí? Estamos a los niños muy intoxicados, con el cociente intelectual cada vez menor. Y bueno, pues yo esto lo veo en mis hijos. Mi hijo más pequeño, que no tiene ni una sola vacuna, afortunadamente, es el más sano de todos mis hijos, y eso que me hice una cesárea provocada. Y bueno, pues está ahí, yo lo veo. Que todas las enfermedades son tratables, que hay tratamiento para todo. Y a los padres habrá que preguntar, ¿es que prefieres que tu hijo tenga gripe o que tenga una diabetes o un cáncer o un autismo, ¿no? ¿Qué prefieres? Pues bueno, nos tendremos que informar bien de todas las enfermedades, los médicos tendrán que aprender más, tendremos que recurrir a buenos médicos, que ya estén investigando de esto, buenos nutricionistas, buenos doctores en inmunología, como Ignacio Román, y bueno, que entre todos formemos una comunidad, que nos ayudemos todos, pero que sepamos que estamos en guerra contra la población, que ha habido vacunas expresamente para infertilizar, que se pincharon en Bolivia, en Kenia. Yo estoy en contacto con un médico de Kenia, cuando una vacuna del tétano solo para niñas y para mujeres entre los 12 años y los 49 años juntaban el toxoide tetánico con la gonodotrofina coriónica, y esto hacía que tuviesen abortos de repetición. Esto no es, no sé, que vino ahí por casualidad. Es que la Organización Mundial de la Salud está trabajando en vacunas infertilizantes y lo reconocen. Bueno, en mi canal de Telegram, Inmaculada Fernández, hablé de esto. Tengo un canal de Telegram, Inmaculada Fernández, canal de información. Me he abierto Instagram, que es inma.fernández.díaz. Mi hija me acaba de comunicar que ya me funciona una web que me ha hecho, inmaculadafernandezdiaz.com. He traído aquí ahí al final hay como unos marcapáginas, por si queréis llevaros. Tengo aquí también un email y mi red. También estoy en Twitter. Bueno, estoy en lo que me da la vida. Y lo que voy descubriendo, pues lo voy compartiendo, ¿no? Pero bueno, hay mucho que compartir, nos tenemos que informar bien. Porque somos los padres cuando vemos todos estos tóxicos y cuando preguntamos ¿por qué están aquí? Y el médico no te da respuestas, pues habrá que decirle, a ver, ¿por qué me está metiendo formaldehído, que es cancerígeno? ¿Por qué me está metiendo todas estas cosas y usted no lo sabe? ¿Por qué no sabe de vacunas? ¿Por qué yo, madre de familia numerosa, tengo que ponerme a estudiar por las noches? Y no lo hace usted, ¿no? Que yo, si fuese médico, estaría estudiando a todas horas de esto. Bueno, pues así, por nuestra salud, por las de nuestros hijos, nos tenemos que levantar y decir, ya está bien. Y ya está bien, todos esos del comité de vacunas tendrían que estar despedidos. Pues no puede ser que tengan conflictos de interés con la industria farmacéutica y estén ahí recomendando vacunas. Imposible. Despedidos. Muchas gracias.